Saludos, queridos patitos. Tenemos aquí a Sir Edward Martin para hablar de El nombre de la rosa, en la novela y la película de Humberto Eco y de Jean-Jacques Annaud. Sin duda, evidentemente, para quien no conozca a Edward Martin, mejor presentas tú mismo, evidentemente. Amigas, amigos, un placer estar compartiendo virtualmente con ustedes, con todos vosotros. Soy Eduard Martín, periodista, lingüista, traductor, perito judicial hispano-británico y un fan de la novela de Humberto Eco y, por supuesto, de la película que me parece estupenda, una magnífica adaptación de Jean-Jacques Annaud. El propio Humberto Eco, resulta curioso decirlo, dijo que una cosa era la película y otra cosa era la novela, porque tal vez alguien pudiera pensar que la novela es como un Maynor en la campiña británica, con sus enormidades, y la película sería como un chalet adosado, muy bonito, pero más pequeño, porque la novela pues tiene diversos campos de significación, como el propio monasterio tiene diversos niveles de conocimiento, la propia abadía, los sótanos de la abadía que no se exploran en la película, y que evidentemente eso hace que haya dos productos distintos para dos públicos diferentes. Yo creo que me gusta el punto de partida, porque evidentemente estamos marcando una diferencia fundamental. Yo creo que la película está cargada de simbolismo. Supo trasladar parte de la carga simbólica de la novela de Eco, la trasladó espléndidamente y además supo adaptarlo al lenguaje cinematográfico. Eso a mí me parece que es evidente e indudable. Y sobre todo que, como bien acabas de explicar, Juan Carlos, hay distintos niveles. Y uno de ellos es precisamente el de reservar para que, de alguna manera, el espectador vaya recorriendo el recorrido que le propone Jean-Jacques Annaud, que vaya transitando por ese recorrido, quiero decir, de una forma más precisa, y el director, de una forma más correcta, muy hábil, pues va, digamos, parcelando. Es decir, el recorrido estará granjeado de sorpresas y, evidentemente, el misterio, el halo de misterio de la propia abadía, del escenario, del monasterio, lo facilita absolutamente todo a la hora de introducir a los espectadores en ese recorrido, en cada una de las salas por las que Annaud nos va a llevar casi de la mano. Un misterio que coge un poquito de Agatha Christie, el personaje de Hercule Poirot, que ciertamente ya para ese año 86-87, para mí se habían producido las tres películas mejores que adaptan el personaje de Agatha Christie, como son Asesinato en el Oriente Express, La muerte en el Nilo y después Muerte bajo el sol, esta última del año 81-82. Y también tiene bastante de Sherlock Holmes, el personaje de Guillermo sí, Guillermo de Baskerville, el personaje de Sean Connery, que tiene también un poquito de la navaja de Ockham, es decir, Guillermo de Ockham. Sí, es un homenaje, evidentemente. El personaje de Guillermo es un híbrido. Es un híbrido, pero además hay un guiño adicional, puesto que, aunque no sea la primera elección, esto hay que dejarlo claro y patente, no es la primera elección para encabezar el elenco, el reparto actoral, no es la primera opción. Tampoco inicialmente Humberto Eco se mostró exultante de alegría con la elección de Sean Connery para el papel, pero viendo el resultado final, Connery una vez más se hizo con el personaje. Es decir, nadie puede pensar que Guillermo de Baskerville tenga otro rostro que no sea el suyo, como ha pasado en otras encarnaciones cinematográficas que asumió.
yo creo que esto es palmario, es evidente y es para mí absolutamente indiscutible. A partir de ahí también hay, y quiero subrayar, un guiño entre Umberto Eco y el propio Connery, puesto que Connery, que es, con diferencia para mí, la mejor encarnación del personaje novelesco de Ian Fleming, de James Bond, de 007 al cine, yo creo que hay que decir que hay un guiño, porque hay un estudio de 1965 que es el proceso a James Bond, análisis de un mito, creo que citar, lo tengo en versión italiana. Es un libro colectivo en el cual participó el doctor Eco, el gran semiótico, el doctor Eco, profesor de la Universidad de Bolonia, uno de los más importantes lingüistas europeos, pero sin embargo siempre fue un hombre muy preocupado por el hecho cultural, por la cultura, y evidentemente plasmó en una época como son los años 60, en pleno apogeo del personaje de 007, como una de las franquicias más rentables de los estudios líderes. En ese momento la Metro-Goldwyn-Mayer y evidentemente United Artists, pues yo creo que se avanzó, digamos, algo que unos cuantos años después, en 1986-87, pues cristalizaría en en el proyecto del Nombre de la Rosa de Jean-Jacques Annaud. Y la verdad es que yo no creo en las casualidades, pero me parece que es un hecho remarcable que el propio doctor Eco cuajara en un libro colectivo, una obra colectiva, un análisis del mito de James Bond, un proceso a James Bond, y lo deconstruyera el personaje de una forma absolutamente espléndida, magnífica y muy recomendable. Quizá por eso resulta curioso el hecho de que cuando cogen a Jean-Jacques Annaud, que viene de En busca del fuego, esta película un poco curiosa de la época prehistórica, quieren hacer una coproducción europea, puramente europea y sin implicación de Estados Unidos, ni comercial, ni todas estas cosas. Y se tenía un poco la dualidad a ser Sean Connery, de primero, era una vieja gloria, todavía no había vuelto al estrellato, que lo haría definitivamente con el Oscar por Los Intocables. Al año siguiente, en el 87, con la película sí, Los Intocables de Palma. Sí. De Eliot Ness. Y se le tenía un poco como actor de Hollywood, y ser actor de Hollywood era ser un poco estadounidense a pesar de ser escocés de pura cepa. Sí, está integrando que es el Star System, ¿no? James Bond es la llave que abre una trayectoria jalonada de películas magníficas, pero evidentemente queda marcado con el marchamo de gran estrella, uno de los nombres de referencia. Lo cual resulta curioso y paradójico porque otra gran interpretación, la de Michael Longsley, que hace de presunto abad, aunque en realidad el juego de poder dentro de la abadía significa que es titular pero no ejerciente, pues era Hugo Drax en la película aquella de Moonraker. Moonraker es el malvado que se enfrenta a Roger Moore, al que sustituyó, al actor que sustituyó a Connery en el rol de 007, ¿no? Es Hugo Drax, efectivamente. Me encanta Michael Lonsdale, tanto en la película el pasaje de Jack Lee Thompson y en otras intervenciones como Múnich de Spielberg. Es para mí uno de los grandes secundarios del cine no europeo, sino mundial. Y entre otras cosas su característica de ser franco-británico, el defenderse espléndidamente, maravillosamente en inglés y en francés, lleva casi toda su vida instalado en Francia. Me parece que es un elemento polivalente, es un verdadero lujo para el cine europeo contar es un artista absoluto, y además en entrevistas he podido constatar que es un hombre con un sentido del humor magnífico, culto, y debe ser un verdadero placer entrevistarle. Hablo ahora como periodista económico.
Sí, la película vehiculiza a través de ese ámbito de lo mistérico, porque se han sucedido una serie de sucesos aparentemente paranormales, en donde hay alguien que lo que quiere es transmitir una idea de fin de los tiempos, de que la cosa no puede ir por ese lado, y llaman a este investigador que tiene un pasado con la Iglesia Católica, el tema inquisitorial, el tema también de las investiduras, con el papado, con los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, idea del poder temporal, con el poder de la Iglesia más trascendente, y por lo tanto hay en la novela está muy ampliado con los dulcinistas en la zona de Italia, y esto en parte está reducido por amor de la limitación del metraje en la película un poco a una situación colateral para explicar los sucesos de la abadía. Entre otras cosas, como bien acabas de señalar, Juan Carlos, es importante no dejarnos en el tintero este aspecto, es decir, la dialéctica, la dicotomía entre reformadores e inmovilistas dentro de la propia Iglesia Católica. Y ahí, evidentemente, el papel de los franciscanos que se unen al movimiento dulcinista, que al grito de penitenciagite, ¿no? Es decir, que es digamos, el estandarte, la bandera para, digamos, luchar en el seno de la Iglesia, tal y como hablo en clave fílmica, tal como nos lo presenta Anot, ¿no? Y como Fray Guillermo razona con Azzo de Melk, que por cierto, en la novela está narrada por Azzo de Melk, es una gran diferencia, no hay voz en off en la película que narre, porque obviamente es muy complica las cosas a nivel comercial y no es un instrumento útil para digamos, enganchar al público una voz en off, salvo en momentos puntuales, ¿no? Yo creo que esto es importante también cuando el maestro Guillermo habla con Azzo y le explica qué es el movimiento dulcinista, quiénes eran, ¿no? Desde el punto de vista de una persona que ha probado en sus propias carnes la represión de la Inquisición, y que en la película está perfectamente, o sea, el antagonismo entre Bernardo de Guy, que es F. Murray Abraham, es un magnífico actor que ya vimos encarnar a Salieri en la película de Milos Forman de Amadeus, ¿no? De Amadeus, pues sí. es magnífica la dicotomía entre el inquisidor y Fray Guillermo, ¿no? El hombre con una mentalidad abierta, un hombre avanzado, un hombre que está en las antípodas de donde se ha quedado anclada la Iglesia, encadenada a los malos oficios del Santo Oficio. Resulta curioso e interesante que alguna crítica que se hace a Umberto Eco y por ende también a la película es que es una versión a través de la ilustración de unos sucesos de la época medieval. Es decir, que solamente alguien que haya pasado el filtro de la era de la luz es comprensible esas palabras, sobre todo del personaje de Fray Guillermo de Baskerville, a la hora de hacer sus juicios acerca de la situación que vivió, porque Fray Guillermo es un personaje, como hemos dicho, amalgama de diversas circunstancias, pero Bernardo Guy es un personaje real que existió. Efectivamente, es una de las cuestiones, yo creo, a poner en valor, ¿no? Es decir, la mezcla magnífica, tanto en la novela como en su traslación cinematográfica, de personajes reales y personajes ficticios. Es decir, se ensambla perfectamente. Y yo creo que la ambientación de ambas ayuda muchísimo a centrarnos, a intentar comprender, aunque sea transitando a través de un filtro,
procedente del siglo de las luces, como bien acabas de apuntar, Juan Carlos. Yo creo que es importante, no quedamos digamos, cegados por esa visión, no nos cierra del todo la posibilidad de entender en toda su dimensión, en toda su profundidad, lo que esto significa. Y evidentemente se trata de constatar que esos hechos tan aciagos, tan desgraciados, de la mano del Santo Oficio, que flaco favor le hace a la fe católica, también es deudor de una época y una mentalidad que es el medievo. Evidentemente estamos en pleno feudalismo y entonces todo está bañado por la idea de deuda y esclavitud. Esto es importante y yo creo que precisamente para dotarle de credibilidad, de rigor histórico, está esa mezcla de lo ficticio y en colaboración con lo real y el personaje de Bernard de Guy, que es un personaje histórico real. O sea, esto es para mí magnífico. Es algo que ya les viene dado y que no forma parte, digamos, del arsenal de recursos, de trucos del director, de recursos de una persona solvente como Jean-Jacques Annaud. Me alegro que hayas introducido el asunto de ver o no ver, porque ahí está el personaje de Jorge de Burgos, español, claro, que se conoce perfectamente, que ha sido, sobre todo en la novela, en la película se deja un poco entrever, que fue en su día el abad, fue el todopoderoso factotum de la abadía, pero ha dejado paso por la avanzada edad y ahora no ve. Ahora está al cargo de algunos libros de la biblioteca, que es precisamente el origen de estas maquinaciones del mal. De esas maquinaciones con diversas cuestiones que evidentemente mi insaciable curiosidad como prensa, como periodista, pues me llevan y también como enamorado de la historia, me llevan digamos, como periodista de investigación, me llevan a atar cabos y nos vamos a la Biblioteca de Alejandría. Es decir, hay un claro referente y un lazo con lo que representa, es decir, en el hito histórico de que en Alejandría, es decir, en el centro del ideal alejandrino, es decir, ya con Ptolomeo dejando su huella en Egipto con una capital que lleva el nombre del hombre más relevante de su época, Alejandro Magno, pues yo creo que es importantísimo señalar lo que eso significa, porque sufrió una destrucción, un asalto y una destrucción. Entonces eso se va a trasladar porque el fuego, y no el fuego fatuo del amor brujo de Falla precisamente, sino provocado por el fanatismo religioso, pues va a hacer que ardan los libros. Y esto es, digamos, creo que es un paralelismo interesante para compartir. Es una reflexión, evidentemente, como todo lo que estoy virtiendo, para compartir con nuestros amigos en la red. Y yo creo que es algo que no podía dejar de mencionar porque me parece absolutamente clave para entender todo esto. Es decir, hubo un acto de fanatismo, llevó a prender fuego a la Biblioteca de Alejandría. Un acto de fanatismo tiene es un momento culminante en la novela y sobre todo, por encima de todo, en las imágenes, la fuerza de las imágenes en la película, pero es que además esto, curiosamente, en clave histórica, mucho más adelante, la biblioteca de Weimar, en Alemania, arderá en el año 2000. Es decir, hay un hilo de continuidad en el género humano, de intolerancia, de quema de libros, y eso nos lleva también a pensar en Ray Bradbury en su novela Fahrenheit, ¿no? Es decir, se queman los libros, se quema el saber, se impide por parte de un pensamiento autoritario, totalitario, sectario. Se trata de impedir, que no se conseguirá, evidentemente, pero siempre, digamos, tiene que el mal, entre comillas,
tiene que dejar su huella indeleble en absolutamente todo. Sí, podemos recordar, por ejemplo, que en 1914, de camino entre Alemania y París, los soldados se acercaron por la Universidad de Lovaina no para aprender, sino para quemarla entera, incluyendo su magnífica biblioteca. Y por supuesto, cuando en abril del 39 se produce el final efectivo de la Guerra Civil Española, en diversos agentes de Falange en Madrid pues no se les ocurre otra idea que quemar libros, a semejanza de lo que vemos, por ejemplo, en la película Indiana Jones y la Última Cruzada, que sucede en Berlín, precisamente en ese año 1936. Es una referencia también, eso que has comentado de la Biblioteca de Alejandría, tal vez, ahora, la película de Alejandro Amenábar, con Hipatia y esa intolerancia expresada en la película, referido a cómo una idea que tenía respecto al cosmos acabó en una horrible muerte. No, es que, volviendo a Bradbury, a Fahrenheit 451, yo creo que es muy importante resaltar, es decir, la descripción que hace en una sociedad que está también bañada, tiene toques desde mi punto de vista del 1984, del 1984 de Orwell, ¿no? Una sociedad muy orwelliana en ese sentido. Y si le ponemos hábito y lo trasladamos al medievo, siempre en clave cinematográfica hablo, es decir, estamos comparando dos cosas en cuanto a la gallina y el huevo, es decir, la fuente original de la que emana el material que dará nacimiento a la película, ¿no? Es decir, y luego entraremos en lo que eso, en lo que es la novela, ¿no? Cómo se gesta la novela. Y yo creo que es importante, sobre todo, señalar, Juan Carlos, determinados puntos concretos en el orden del día de hoy. Creo que tenemos que señalar, como bien has hecho, es decir, yo creo que es importante subrayar ciertos aspectos concretos para poderlo proyectar y al menos desde nuestra óptica muy personal podamos encontrar los puntos comunes entre el texto del Dr. Ecco y la película de Jean-Jacques Hano. Sí, porque en teoría uno de los libros, el libro en concreto que genera toda la problemática, es el segundo libro de poética de Aristóteles, uno en teoría displicente, hablando de la risa, del tema del humor. Ahora está en carteleras una película en homenaje a un gran humorista catalán, aquel de... ¿saben aquel que... bueno, pues... ¿cómo era? Se me ha ido el nombre. Eugenio. Eugenio, sí. Pues Eugenio hacía un humor, pero desde la seriedad, desde la forma hierática de estar frente al espectador, que parece que te está contando algo muy... como si estuviera leyendo en las páginas amarillas, pero de una forma que genera humor en el espectador. Con lo cual, esta comparación viene a cuento porque Jorge de Burgos está muy temeroso de esta forma de descubrimiento, porque en teoría estaba olvidado y no había ya ningún tipo de ejemplar vivo, había desaparecido, pero aparece en esta biblioteca con el enorme riesgo de que alguien lo lea y con el enorme riesgo a continuación de que uno de los copistas quiera hacer una copia y con el enorme riesgo de que alguien lo envíe a otra de las capilaridades de la iglesia, es decir, a otro monasterio, a otra abadía, y por tanto pueda difundirse y por tanto necesitaba actuar inmediatamente. Esto es una de las partes, o sea, de la trama de misterio que Jean-Jacques Hano teje de manera espléndida. Esto es magnífico, es decir, el dibujo, el retrato, la traslación de este Jorge de Burgos, ¿no? Que según parece es un guiño que parte del propio Dr. Ecco por su admiración a Jorge Luis Borges.
Es decir, es un guiño al genio argentino de la literatura universal, a Borges, ¿no? Evidentemente, esa inspiración se va a trasladar, le va a dar un aire muy diferente, bueno, para huir de cualquier tipo de comparaciones y de posibles, digamos, problemas de tipo legal, etcétera, ¿no? Es decir, que haya, digamos, y que los personajes que han pasado mejor vida o que, digamos, los familiares pueden sentirse verdaderamente molestos por una alusión indirecta o pueden ver algo, una intención, o creer ver una intención que realmente no es tal, pero sí que es evidente desde mi punto de vista el homenaje a la figura de Borges con ese erudito, ese Jorge de Burgos, que es ciego, que ve mucho más en determinadas cuestiones, con una finura, es decir, ve mucho más que las personas que tienen el sentido de la vista en pleno funcionamiento, que pueden gozar de él y que, lógicamente, está su mente bañada en fanatismo. Es una persona que es temerosa y el miedo le hace reaccionar de una forma dictatorial, de una forma autoritaria y evidentemente emplea toda su autoridad moral dentro de la abadía para imponer sus designios, su voluntad, con los resultados que se muestran en la película. El resultado final de el incendio y evidentemente la cadena de asesinatos de todos los posibles implicados en traducciones, copias, etcétera, etcétera. Porque, y esto es interesante también, la gente piensa que el saber desapareció completamente de la época medieval, desde la época final del Imperio Romano de Occidente, y digo bien de Occidente, hasta la época del Renacimiento. Casi 1000 años de oscuridad, en donde todo se sumía en el ámbito de la Iglesia y del ámbito del Valle de Lágrimas para la trascendencia, y la idea de que se construían elementos de religiosidad, templos, que resulta interesante darle la vuelta también, porque si mi generación empezaba la construcción de una catedral, igual mi hijo no veía terminada la construcción y lo hacía la siguiente generación, mis nietos. Es decir, era algo que trascendía lo concupisciente e iba a algo más comprometido, transgeneracional. Algo que evidentemente ahora no sucedería porque parece que hay más limitación a lo temporal. Pero ciertamente otras realidades, como por ejemplo el llamado Imperio Bizantino, también tuvo en ese periodo el reservorio de cierto conocimiento. También a través de los islámicos hubo cierto reservorio. Por lo tanto, hay una fórmula de ver esta cosa más amplia. Quizá tenga que ver con la forma en la que accedió a hacer esta novela Humberto Eco. Quizás lo que a mí me parece más que palpable es una reivindicación de la tradición. La tradición, sobre todo en el sentido de ser heredera y depositaria de una cultura que tiene como base en sus cimientos el cristianismo, pero que evidentemente es muy loable cuando da muestras de apertura, de eclecticismo a otros sentires, pensares, a otros credos religiosos, a otras orientaciones culturales que vienen de otros puntos geográficos del planeta. Esto es muy importante, reivindica la tradición. La tradición es importantísima. Y en este caso hay que decir que la Iglesia Católica, como depositaria de una tradición, también, evidentemente, en su seno acoge cosas, no solo conductas muy reprobables, sino hay que poner en valor todo lo que es conservar ciencia, puesto que eran los únicos que estaban alfabetizados, que podían estudiar con garantías, que tenían los recursos necesarios, que tenían financiación, que tenían una relación con el medio y con el poder político que les permitía estar en desarrollo constante y en contacto constante
con las corrientes culturales, con los avances de todo tipo, también para controlarlos de alguna manera en colaboración con el poder. Pero en este caso hay cosas impresionantes, como son los hombres de la Iglesia, porque las mujeres quedan inéditas hasta por lo menos la llegada del siglo XIX, bien entrado el siglo XIX y los albores del siglo XX. La mujer queda injustamente preterida. Es un mundo masculino y es un mundo donde los monasterios son cenáculos de investigación, de saber, y eso en la película del Nombre de la Rosa, el retrato me parece muy fidedigno, muy, muy bueno, pero también hay que decir, la Iglesia ha sido un templo de conservación de la cultura, del saber, y evidentemente hay hechos maravillosos como, por ejemplo, la mística, la mística, la escolástica y el estudio de la filosofía. Y hemos citado antes el caso de la filosofía de Aristóteles, ¿no? Que es un paradigma de la civilización occidental, un pilar, en tanto que viene de nada menos que de Grecia y fue preceptor por voluntad de Filipo de Macedonia, del hombre más grande de su tiempo, del gran Alejandro Magno, el hijo de Filipo. Sí, eso viene a cuento en conocer precisamente los grandes relatos, las evoluciones y no los momentos. Porque no siempre es el jueves a las 5 de la tarde hubo un suceso que fue el parteaguas de toda la civilización y lo que era antes ya no vuelve a ser, sino grandes evoluciones, porque a lo largo, por ejemplo, del siglo V, en la propia Roma, en el ámbito del Imperio Romano Occidental, pues había una evolución de la idea de los patricios de no pagar impuestos, pero los impuestos iban para la defensa. Eso significaba que a veces trataban directamente con sus enemigos, y esa situación de indefensión llevó a que algunas casas llevaran a su propia seguridad privada, lo cual empezaba ya en el siglo V a generar un espacio que luego se convertirá en el feudalismo. Y por lo tanto, no es un momento, oh sí, el 476, la caída de Rómulo Augustulo, no, es algo que va más evolucionado y con tintes de conocimiento. Y ciertamente, cuando cae todo eso, el enlace, que era el Imperio Romano, por lo menos en Occidente, impidió la conexión de los pueblos, y ese hueco lo cubre la Iglesia Católica con estos monasterios. Cluny, Cister, todas las evoluciones que fueron generándose con esta conexión del saber a través de estos copistas que iban generando copias manualmente y las iban distribuyendo. Pero había luego conflicto, porque el poder temporal volvió a surgir y, por ejemplo, en el derecho germánico, el tema de las sucesiones está bastante claro, de que el heredero, el oficial, es el que hereda los títulos. Pero en la Iglesia Católica está la idea de que el Papa es el que nombra a los obispos. Y si heredaban todos los títulos, príncipes de la nobleza temporal, pues evidentemente eso significaba que también podían heredar, junto al título de nobles, el título de obispo. Y eso la Iglesia generó ese conflicto de las investiduras, que está un poco mencionado a través de ese conflicto previo de Bernardo Gui con Guillermo de Baskerville, y que es precisamente ese motivo de estar un poco cuidadoso a la hora de hacer según qué apreciaciones o aseveraciones en el trayecto de la historia. Fíjate, Juan Carlos, qué punto tan interesante acaba de salir a colación. Es el origen de Guillermo de Baskerville, que es un noble, es un ilustrado, ¿no? Viviendo de una familia de posibles, evidentemente, ¿no? Es decir, ¿quién si no podría tener la capacidad de ser una persona formada, un depositario de una gran cultura y desarrollar plenamente sus capacidades y habilidades si no pertenece a una de esas familias que está precisamente en esa relación de colaboración, antagonismo con la institución de la Iglesia Católica? Es decir, católico en el sentido que también hay que decir la Iglesia Católica, sale constantemente este término, pero hay que decir, no tiene otra traducción que
universal, vocación universal, y será la Iglesia única hasta que vengan los cismas de la mano de Martín Lutero, evidentemente, ¿no? Y surja el protestantismo. Será la Iglesia católica porque es universal, evidentemente, y tiene esa vocación. Y por lo tanto, también su cosmovisión, como depositaria de una tradición que entronca con lo que será la evolución de los restos del imperio romano, evidentemente, pues ahí, como bien has explicado, los monasterios serán puntos, serán unas sucursales de lo que es una incipiente industria del saber y un ente político de primera magnitud, porque creo que a estas alturas nadie puede negar que la Iglesia es uno de los grandes éxitos de los anales de la humanidad como depositaria del saber, depositaria de conocimiento con mayúsculas, y como digamos un modelo de savoir-faire, de ejercer el poder con voluntad de perdurar. Se la puede considerar como una especie de multinacional espiritual, cultural, de un rotundo éxito, y esto yo lo tengo que reconocer, poner en valor. Me descubro en este caso como no cristiano, pero absolutamente respetuoso con el hecho religioso y espiritual y con esa tradición que viene guardada por ese depositario con mayúsculas, ese gran depositario que es la Iglesia Católica. Sí, de puntualizar, con permiso, antes de Martín Lutero y de los protestantes del siglo XI está la escisión del mundo ortodoxo para la Iglesia Católica, y por supuesto está el siglo XIII, quiero recordar, la cruzada albigense con los cátaros, que es precisamente, creo que tiene conexión con temporal con esta, ¿no? Sin lugar a dudas, si hacemos el orden cronológico de los hechos en la novela y en la película, esto encaja perfectamente, de una forma armoniosa. Iba a añadir, antes de dejarte comentar, pues que evidentemente es interesante recordar que en 1212 se produce la batalla de las Navas de Tolosa, con importancia para el futuro de la península ibérica. Pero en 1213 hay una batalla en el norte de los Pirineos, en donde va el rey de Aragón, que ha estado en las Navas de Tolosa, precisamente vinculado con esta cruzada albigense, donde está en el otro lado, está defendiendo a sus súbditos que estaban al otro lado de los Pirineos, en esta zona que ahora se conoce más o menos como Occitania, y la Ile-de-France, es decir, en teoría lo que era la auténtica Francia, tenía un interés geopolítico sobre la zona sur, y utilizó al papado, utilizó a los cátaros para penetrar en la zona de control aragonés, pero se revistió del ropaje religioso, y estamos en contra de estos traidores a la fe católica. Con lo cual a veces había esa situación de colusión de intereses, y tal vez esté en el pasado del propio Jorge de Burgos. Bueno, es evidente, ¿no? Cualquier estorbo político, cualquier persona que amenace una forma de concebir el ejercicio del poder o unas ambiciones humanas desde el punto de vista del poder terrenal, profano, al eclesiástico, es decir, si en cualquiera de las dos esferas, si alguien estorba, la Iglesia buscará la forma de procesarlo como hereje o como un ser, digamos, a los ojos de su Dios, un dechado de defectos, y por lo tanto ha de ser expulsado o incluso eliminado físicamente, y el poder terrenal profano, político, hará exactamente lo mismo, y cuando no lo harán en colaboración y en connivencia. Evidentemente los príncipes y reyes de la época contarán con un brazo, con una extensión en la fe, y eso lo veremos más claramente en Sefarad, en España, con la expulsión de los judíos. Se busca una excusa
de tipo teológico, de tipo religioso, para poderse deshacer de las personas a las que previamente se les pidió ayuda para financiar la corona de Castilla, concretamente, ¿no? Y eso es algo que se ha repetido miméticamente por Centro Europa, por todo el continente, es decir, independientemente del credo religioso, porque también las aguas de los ríos de Alemania, príncipes protestantes, príncipes católicos, es decir, han cortado el cuello a quien les ha podido molestar, independientemente del origen social, religioso, etcétera. Es decir, se busca la excusa necesaria y evidentemente para eso está el Santo Oficio, que quién se puede oponer a un organismo tan poderoso y que cuenta con, evidentemente, un conocimiento del medio en cuanto a lo que es el contexto político, el terreno político y bueno, pues los hechos del Santo Oficio vendrán retratados en el caso de la historiografía española y de la gran bibliografía con mayúsculas. Pues yo pongo encima de la mesa los libros del doctor Caro Baroja, de don Julio Caro Baroja, como esenciales, ¿no? Es decir, todo es acusado de judaizante, de ejercer la brujería, de muchísimas cosas, ¿no? Es torturado de manera vil, abyecta, canalla, hasta la muerte física, ¿no? Y todo por ambiciones y todo por fanatismo, una mezcla de todo, pero ahí están, digamos, detrás de la cortina las ambiciones, la pulsión autoritaria, las ganas de que todo sea, que todo el campo esté allanado para hacer su santa voluntad, tanto desde los cenáculos de decisión política como desde los púlpitos y las sacristías, evidentemente, ¿no? Y el Santo Oficio, que todavía está vigente, se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Sí, por ejemplo, y es otro ámbito, es interesante pensar que las llamadas brujas de Zugarramurdi, pues pudo bien ser el caso de que había una serie de hombres que iban a la mar directamente a hacer faenas bien de peces, de captura de alimento, o bien a diversas marinas, ámbito militar, o algunos hombres estuvieran en servicio militar, en ejércitos, en lucha en Europa, que se daban bastante. Y por lo tanto, quien transmitía el hecho cultural eran las mujeres, que eran las que se quedaban con la familia, con los descendientes, y alguien que quisiera atacaría directamente a las mujeres a través de estas quemas de brujas, por ejemplo, Zugarramurdi. Permíteme un apunte cinematográfico. En la película de 1971, El último valle, con Michael Caine y Omar Sharif, ahí está perfectamente retratado esto que está diciendo los ataques, es decir, la construcción social, lo que son los primigenios núcleos de población, las aldeas que luego se convertirán en núcleos más grandes, etcétera. Es decir, ves todo el fragor de las batallas, están esos apuntes sociales que tú tan brillantemente acabas de ofrecernos. Y es muy, muy de agradecer que en este caso, a través de tu brillante cita, pues me permitas sacar a colación esto, que yo creo que es de capital importancia para entender lo que es el devenir del continente europeo y la construcción, sobre todo, de la Europa continental, ¿no? Como ente que se nuclea alrededor de la cristiandad. Eso es absolutamente indiscutible. Pero también aprovecharé para romper una lanza en favor de la evolución, porque todo ha evolucionado, es decir, de la Iglesia actualmente, y es muy de agradecer. No es la Iglesia del medievo y no es la Iglesia como los seres humanos tampoco practican determinados ritos execrables que podemos catalogar utilizando distintos adjetivos calificativos, epítetos como
como actos barbáricos, de nula civilización, etcétera, ¿no? Ha habido hasta un concilio Vaticano II, comenzado por el Papa Juan XXIII, que fue abrir la iglesia, que entrase la luz, que se airease todo, y evidentemente hay un intercambio más que saludable entre la iglesia y la sociedad. Es decir, tiene mucho que aportar y muy bueno la iglesia. Y de hecho, la labor social de la iglesia hoy día es fundamental, porque donde no llegan las instituciones públicas, donde no llega el Estado, ellos están presentes en muchísimos, con su obra social, ayudan a millones de personas. Entonces esto también hay que subrayarlo, es decir, oiga, vamos a ponderar y vamos a poner las cosas. En este caso he saltado unos cuantos siglos, pero no quería dejar de decir, oiga, no quiero que quede por mi parte, digamos, una visión hipercrítica plumbea, ¿no? Sino decir, quiero ponderar. Soy crítico, lo reconozco, con aquellos hechos históricos encabezados por quien sea. Me da exactamente lo mismo. Pero, en este caso, hablamos de una institución de capital importancia, y decir, oiga, hay que... no todos son las sandalias del pescador, que es brillantísimo todo lo que se ve en la película y la crítica a la institución eclesiástica, etcétera, más que justificada, pero hay que ponderar, oiga, si no fuera por esos sacerdotes y esas monjas, sobre todo las monjas que están en los hospitales. Mira, aquí en la provincia de Barcelona tenemos el San Juan de Déu, San Juan de Dios, y ahí la labor es impagable, maravillosa, de entrega, y eso sí que va más allá del concepto de caridad cristiana, porque es una entrega y es una ayuda a los enfermos y a las familias. Sí, lo sé. La última elección a Cortes Generales tuve como presidente de mesa a un sacerdote que hace las funciones en hospitales de Vizcaya de dar consuelo espiritual a quien lo solicite. Con lo cual, ciertamente, el Concilio Vaticano II tuvo su importancia en transitar de esa iglesia que miraba a todo el mundo a Jesucristo, incluido el sacerdote que oficiaba, a dar la vuelta y estar con los hermanos fieles de cara a ellos, el oficiante. Y por supuesto ahí el tránsito del latín como lengua vehicular de la misa a la lengua vernácula de cada lugar para transmitir esa cercanía del oficiante y el feligrés. Con lo cual ahora entraremos en, sí, si te parece, cuando tú lo consideres oportuno, en las apostillas al nombre de la rosa y en la traducción del propio Umberto Eco a todas las citas latinas, muy numerosas, muy prolijas, en la novela. Esto es importantísimo. Pero más allá de eso, y perdona que introduzca este inciso, yo creo que también hay que hablar de que la Iglesia Católica se abre a los que no creen también, ¿no? Eso en palabras de Juan XXIII, ¿no? Y el Concilio Vaticano II lo comienza el Papa Roncalli, Juan XXIII, y lo continuará Pablo VI, ¿no? Es decir, ahí hay una continuidad en esa línea de apertura, ¿no? Y de ahí voy a pegar otro salto. ¿Por qué? Porque quiero hablar de Umberto Eco y de las conversaciones recogidas en forma de libro con Carlo Maria Martini, el erudito jesuita y eterno posible papable, ¿no? En ese libro que me parece magnífico, ¿en qué creen los que no creen? ¿No? Una persona como Umberto Eco, tan versado en determinadas ramas del saber, como entronca y hace una dialéctica desde la diferencia, pero también aportando. Es decir, no sabes muy bien qué es lo que te gusta más, si lo que comparten, que no es poco, o lo que les diferencia. Es gozoso la conversación entre ambos, dos personas de este nivel intelectual y humano, ¿no? ¿En qué creen los que no creen? Un libro a mí me entusiasmó, me gusta muchísimo. Evidentemente, si alguien piensa en acercarse al set de rodaje como si fuera un monasterio real, hay que decir que fue construido ad hoc para la película. El monasterio no existe, es todo atrezzo, pero lo que no era atrezzo es el hecho de que hubiera
aldeas al lado del monasterio, con esa simbiosis de que unos se sirvieran del otro a la hora de generar esa convivencia, que en la novela está en esa tradición que hemos dicho de la lucha de los dulcinistas en las aldeas de Italia, y con lo cual se define una problemática que a veces era una convivencia pacífica y otras no tan pacífica, dependiendo ciertamente del factor humano, que es central en todo esto. No, lógicamente, si te parece, a entrar en determinados aspectos del rodaje de la película, porque sí, tú acabas de entrar de lleno, ¿no? Es decir, el atrezzo de la localización, etcétera. Estamos ante, hay que decir, yo creo que es importante otro aspecto que citaste muy al principio de nuestra conversación, que es una coproducción europea. Aquí hay 3 países, la antigua República Federal de Alemania o Alemania Occidental, para contrastar con la Alemania Oriental o comunista, Francia e Italia. Y evidentemente tenemos que subrayar las raíces europeas del proyecto. Esto es importantísimo, ¿no? Y sobre todo que la película en términos de ubicación, es decir, el lenguaje visual de la película, produce una sensación que es muy placentera como espectador. Es decir, no hay ninguna premura, no hay prisas, el ritmo es bastante pausado, pero nunca es lenta, es dinámica. No hay más que ver el metraje final y cómo ha hecho ese recorrido tan completo. A mí me ha llamado siempre mucho la atención, es decir, desde que este remedo de Sherlock Holmes, que es Fray Guillermo, esa mezcla entre Guillermo de Ockham y Sherlock Holmes, este investigador, este erudito, cómo llega, investiga unos extraños asesinatos, que es la excusa para profundizar y contarnos todo lo que nos quiere contar, es decir, todo lo que puede trasladar directamente de la novela de Eco el director Jean-Jacques Annaud, lo que puede trasladar, ¿no? Es decir, todo lo que está, esos extraños asesinatos, que es la excusa para hablar de cultura, para hablar de control, para hablar de inquisición, para hablar de sectarismo, de intolerancia, de muchísimas cosas, en una biblioteca que es un auténtico laberinto, porque hay una escena en que Atso de Melk se pierde y grita maestro, maestro, maestro. Entonces, pues, Atso, maestro, no se encuentran, ¿no? Aquello es laberíntico, es asfixiante, se traslada de una forma maravillosa. La fotografía hace ahí un traveling maravilloso. Es decir, es increíble la contraposición de dos personas que intentan desesperadamente salir de un lugar que está en llamas, es decir, tienen que salvar la vida, ¿no? Es decir, y a partir de ahí, evidentemente, hay el debate filosófico, teológico, histórico, la descripción histórica y evidentemente todos los abusos de poder, pero no de la Iglesia por Iglesia, sino por ser institución humana. Por ser institución humana y, por lo tanto, no son ángeles, son seres humanos y cometen desmanes, en este caso unos asesinatos que están directamente relacionados con el acceso a la cultura e impedir que ciertas cosas puedan llegar a las manos que se consideran profanas e indeseadas, ¿no? Que ese conocimiento, esos datos puedan circular, alguien los pueda compilar, traducir, que aquello se extienda, y es la preocupación principal del venerable Jorge de Burgos. Guillermo, ciertamente en el inicio de la película nos introducen en ese largo tránsito hasta el monasterio y en la entrada de ambos dos, y con ese ámbito de descubrirnos al personaje, cuando Atso le dice: necesito hacer mis necesidades urinarias, y le dice dónde tiene que ir. ¿Y cómo lo sabes, maestro? Pues porque vi a alguien entrar en esa estancia y salir aliviado, con lo cual ya ahí te están diciendo: uy, este es un ser perspicaz, alguien que ve las cosas y llega a conclusiones, con lo cual le distingue de los demás personajes. Tiene ese pasado,
y tiene ese afán de investigar para lo que le han llamado, para que trate de resolver los crímenes. Y él va haciendo una serie de suposiciones y descubrimientos que resulta curioso cuando llega Bernardo Wick y dice, esto es así. Espera muchacho, que esto te estás equivocando, que esto no es así, sino yo lo he investigado y esto es de otra manera. Y ahí llega un choque que viene precisamente mediatizado con el pasado de los dos propios personajes que tienen ya su propio recorrido. Y en paralelo está el asunto de si Jesús era pobre o rico, ¿no? Y por ende, si la iglesia debe ser rica o pobre, es decir, si debe de dar, como has citado, la película de Las Alarias del Pescador, que evidentemente ahí está también al final ese debate, en donde el Papa Kirill desprende la riqueza de la iglesia y la da a asuntos sociales, podamos decirlo de manera sucinta, por no extendernos. Esto le costó a Morris West, el teólogo y profesor australiano, le costó un disgusto. E incluso la suspensión, que era lo tradicional, no sé si directamente por este libro o por la suma de trabajos que se consideraron no heréticos, por supuesto, pero sí ya un reto a la doctrina oficial de la Iglesia, le costó un serio disgusto y la prohibición, como le pasó a los teólogos de la liberación en su momento, por Ratzinger en época de Juan Pablo II, de ejercer la docencia. Me refiero pues al brasileño Leonardo Boff y posteriormente al más brillante de todos, que tiene también puntos en común de erudición, con el propio Guillermo de Baskerville y con Umberto Eco, que es nada menos que el teólogo católico suizo Hans Küng, ¿no? Es decir, lo único que hace es constatar lo que se sabe de los hechos de Jesús, y ahí están en sus magníficos libros, ¿no? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Que, en fin, incluso ha escrito libros magníficos sobre otras fes, ¿no? como el judaísmo y el islam, tratados de erudición, pero que son accesibles. Son libros muy voluminosos, muy prolijos, pero que son accesibles, son digamos, de un altísimo nivel de redacción e intelectual, pero que son accesibles. Es una herramienta para quien quiera consultarla para saber más de las bases espirituales, religiosas, culturales de la humanidad. Me parece importante. Y la película de Michael Anderson del 68, con Anthony Quinn al frente y un Leo McKern haciendo un papel de camarlengo absolutamente maravilloso. Hay Oscar Werner, es que es maravillosa la película, me parece central, ¿no? Nos lleva precisamente a... es para mí, como enamorado, como aficionado al cine, es un estímulo para ir hacia la novela de Eco, caminando desde Morris West y otros autores hacia la novela de Eco, y de la novela de Eco dar el salto a la película sin establecer absurdos e innecesarios parangones. Son plenamente disfrutables, son maravillosos, y evidentemente Anot hace un trabajo para mí muy digno, muy bueno, porque no se puede trasladar, hablamos de dos planos completamente antitéticos, lo que es la novela de Eco, como es la narración, ahí está, plagada de determinadas largas descripciones, el lenguaje, los términos latinos, etcétera, no se puede. El lenguaje cinematográfico tiene otras claves y evidentemente Anot me parece un maestro a la hora de plasmarlo, y lo hizo con mucho respeto y evidentemente también con la aquiescencia y con la guía de Umberto Eco. Ahí están las fotos de Eco presentes en determinados momentos del rodaje, ¿no? Sí, es cierto, pero luego dijo que muy bonita la película, pero un producto es un producto y el otro es otro, con lo cual llegó a conceder cierto crédito,
pero con ciertos límites a la producción cinematográfica como lo que era una película. Y evidentemente cada producto responde a un esquema artístico y a una construcción, porque evidentemente una película, literalmente lo que es el libro, pues igual no hubiera generado el interés que hizo la película a través de ese ámbito mistérico. Si ya bien hubo dificultades porque en Estados Unidos fue un fracaso, eh, en Europa fue un éxito la película, con lo cual evidentemente eso significa que hay diferencias de entendimiento o por lo menos de comprensión de unas raíces que evidentemente en Estados Unidos era a través de otros que habían ido allí, pero en Europa todavía la capilaridad de todos los sucesos seguían estando ahí, seguían estando presentes, porque por ejemplo has citado a Ratzinger, el Panzer Cardinal, que evidentemente era el responsable de la Congregación para la Fe, es decir, el moderno sistema inquisitorial. Y el Santo Oficio. El Santo Oficio. Y que evidentemente hay una película que también es interesante, interpretando Jonathan Pryce, el futuro Papa Francisco, y Anthony Hopkins, interpretando a Ratzinger, y hay esa situación conflictiva en donde el Papa Ratzinger le dice a Francisco que la Iglesia no puede modernizarse tanto porque igual puede estar adecuada en una época y quedar desfasada en la siguiente. Y por lo tanto eso negaría la trascendencia del concepto católico. Bueno, es que entre otras cosas, y volviendo al nombre de la rosa, se nos presenta, o sea, la novela es un fresco histórico maravilloso, pero que está plagada de larguísimos diálogos. Ahí se habla de lo terrenal, de lo celestial, de lo humano, lo divino, es decir, las claves teológicas que tiene, o sea, el conocimiento del doctor Eco es impresionante sobre la cuestión. Y evidentemente eso va a llevar en la traslación cinematográfica a que Anod nos presente la situación, la escenificación magnífica entre facciones de la Iglesia que van a debatir sobre distintas cuestiones capitales, una de ellas la figura de Jesucristo, porque hay un trasfondo, es decir, ahí está, es decir, como tú lo has descrito antes, ¿no? El legado papal, ¿no? Todo esto, ¿no? Que es importante porque se va a debatir qué hay en el fondo de la cuestión. Está el futuro de la Iglesia. La Iglesia como impulsora de la cultura, de la civilización en ese medievo, evidentemente, hacia dónde va la Iglesia, cómo va a ir la Iglesia, ¿no? Y a partir de ahí la película da pinceladas elegantes, precisas, pero tienen que ser necesariamente breves, porque si no estaríamos ante una película de 4 horas de duración y que sería imposible distribuirla, comercializarla y llenar las salas, ¿no? Y se hacen las películas para que sean un éxito comercial, evidentemente. Y yo creo que esto es algo muy, muy importante, ¿no? Es decir, vamos a, si te parece, a orillar, vamos a dejar a un lado la crítica de la novela, que se puede hacer alguna crítica, pero siempre desde el punto de vista personal, ¿eh? Porque técnicamente me parece una opus mayor, me parece algo maravilloso, me parece algo absolutamente prodigioso, pero evidentemente la impresión que uno saca como lector es otra, ¿no? Es decir, hay zonas donde creo que se habla en exceso, se gasta demasiado tiempo en algunas cosas, o a mí me da esa impresión. Pero creo que en el fondo, lo que es la base del trabajo, es decir, que es como construir una catedral. Para mí la novela de Eco es como una catedral. Y es una obra magna, grandiosa. No sé cuánto le llevó al doctor Eco plasmar lo que tenía en la cabeza en los folios de su máquina de escribir o en su escritorio, pasando largas horas trasladando de forma manuscrita sus pensamientos al papel. No lo sé, pero desde luego es un custodio, un hombre muy riguroso a la hora de trasladar las cosas, es decir, muy respetuoso con el contexto histórico. No digamos ya, como semiótico y lingüista, es
el semiótico con mayúsculas de Europa, ¿no? Es decir, es el gran especialista. Saltando el charco tenemos a Chomsky, ¿no? Que me cae francamente mal como ariete político, pero que es el maestro de los lingüistas, como referente importantísimo. Y en Europa tenemos, uno de ellos es Umberto Eco, evidentemente. Entonces, la publicación posterior a la aparición de la novela de las apostillas al nombre de la rosa será fundamental para todas aquellas personas que de alguna manera demandan información adicional o se han quedado, digamos, con la curiosidad de acceder a una traducción 100% fidedigna y con una calidad marcada por un sello de excelencia de la mano del doctor Eco. Hay un asunto interesante y es el hecho del propio significado del nombre de la rosa. Hay quien se acercará y dirá, la rosa es la chica, es ella, la que tiene ese flirteo con Alzo de Belk y en esa situación en la abadía y esa conversación del dormitorio de el amor a Dios, Alzo, el amor a Dios, que es lo que tiene el amor, la iglesia, el tema de la mujer como algo refractario para la propia estructura de la iglesia y ese final de que Alzo decide seguir los pasos de su maestro en lo intelectual y al final se olvida del nombre de esa rosa. Pero seguramente tú podrás explicar mejor el significado del título de la novela y de la película. Bueno, en concreto, yo me voy a centrar en la película porque a mí me parece, volveremos a la novela evidentemente, desde el punto de vista del doctor Eco, de Umberto Eco, y vamos con la película. Es decir, en la película está claro que la rosa es esa aldeana, esa desconocida con la que yace y conoce Atzo de Melk las mieles del amor físico. Esa es la rosa, de lo que se quiere trasladar al espectador. No sé si compartes esta conclusión. Sí, una rosa que surge de la ponzoña, que es lo que nos presenta en la aldea donde vive, una rosa surgida de la nada y que es como algo extemporáneo pero con sus espinas y ese amor temporal, por decirlo ahí, que es la oferta que le hace a Alzo, porque es la oferta que ha hecho antes, pero Alzo no es como nosotros. Sí. Bueno, es que evidentemente ahora vamos a la novela, ¿no? Es decir, en toda esa en ese texto tan denso, tan rico, tan prolijo que teje Umberto Eco, nos encontramos con tiene diversos significados, es decir, no tiene un único significado, es decir, porque es simbólico, pero significa, entre otras cosas, la figura del carpe diem, vivir lo que vive una rosa hasta que se marchita, el aprovechamiento de la vida, significa una rosa encontrada en la podredumbre, como acabas de decir, ¿no? Que destaca por sí misma, significa también, hay quien ha querido ver determinadas alusiones a otros fenómenos, ¿no? Históricos. Yo creo que esconde esa rosa, qué hay en el interior de ese simbolismo de la rosa, ¿no? Es decir, yo creo que lo que se nos quiere decir que es el símbolo de una reflexión, es decir, es ese contraste entre lo divino y lo mundano, ¿no? Es decir, que no tienen conciliación en determinadas esferas, en determinados aspectos, pero sí que lo tienen. Por ejemplo, la figura de Atzo de Melk, ¿no? Que yo me elevo a Dios, mi espíritu está en elevación y la forma en que me elevo es a través de ese amor físico también, ¿no? Lo filtro a través de ese amor físico, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, la rosa como elemento que brota, el color de la rosa, el color rojo, el color de la sangre que se va a verter en la abadía,
y por supuesto, la rosa como símbolo de liberación, lo que brota frente a la opresión, la liberación que brota, ¿no? Es decir, el miedo al poder liberador, es decir, Jorge de Burgos y su miedo cerval a la risa, al humor, etcétera, lo que puede llegar a pasar, ¿no? Todas las claves que se esconden ahí. A mí me parece muy, muy importante resaltar esto, pero bueno, podemos evidentemente entrar en el día de San Jorge, que tan hermoso es y que, por desgracia, no es el Día Nacional de Cataluña, ¿no? El Sant Jordi, que es lo que tendría que ser. Pues sí, lo que sé, inicialmente parece ser que se intentó de manera incipiente, ¿no? Tras el proceso constituyente español estatutario, pues que fuera Sant Jordi, es decir, Saint George, ¿no? Y su significación, que es además el día del libro. El libro y la rosa de Humberto Eco, el nombre de la rosa, y los libros de la abadía, la cultura, el saber, el conocimiento, que están siempre en peligro, ¿no? Y que la humanidad ha demostrado en distintos momentos cómo los sectarios, los dictadores, los opresores, etcétera, lo primero que van es a por la cultura, ¿no? Incluso hay frases paradigmáticas, ¿no? De algún jerarca nazi que decía, cuando escucho hablar de cultura, creo que era Hermann Göring, ¿no? Cada vez que escucho hablar de cultura me echo mano a la pistola, ¿no? Pues eso mismo, ¿no? Es decir, pues no hace falta echar mano de la pistola. La pistola es, por ejemplo, un edicto que condena a una persona a sabiendas, una persona acusada injustamente, falsamente de hereje o de bruja, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el simbolismo es, por ejemplo, San Jorge y el Día del Libro y la Rosa en Cataluña, en España, en Barcelona, que se pone toda preciosa el día de Sant Jordi, ¿no? Es algo maravilloso, ese contraste entre la unión entre regalar una rosa y regalar un libro, o que te lo regalen, es algo maravilloso, ¿no? A mí me hizo mucha ilusión la primera vez que no solo me regalaron un libro, sino me dieron una rosa, y que me la diera una dama, pues me llenó de satisfacción y de alegría. Sí, y también está el reverso de Atso, que hemos insinuado un poquito, pero es el camino iniciático de toda persona que el señor de Melk le pone al servicio de Guillermo para que aprenda, porque es alguien con posibles, pero también intelectualmente solvente, y por lo tanto es garantía de que su hijo va a tener una provechosa forma de aprendizaje. Pero ese momento en el que le ve tal vez como un padre espiritual y que como padre lo sabe todo y por lo tanto le consulta estas cosas cuando precisamente siente esa pulsión del amor al haber conocido a la rosa y precisamente le contesta en un momento con cierta sinceridad y con cierta humildad, que también sirve esa retroalimentación para que Guillermo sienta esa humildad y transforme su propio personaje, evolucionando también. Que es, si lo supiera todo, no estaría aquí, estaría dando clases en París. Y como no estoy allí, debes de saber que yo no lo sé todo, a pesar de que me quieras mucho. Y cada persona, también, precisamente luego está ese yacer con la rosa, debe de seguir su propio camino, su propio camino. Y Atso no necesita mimetizar el paso de otros, sino ser él mismo. Y eso también es aprendizaje a través de Nombre de la Rosa. Sin lugar a dudas, además has citado uno de los momentos más bonitos de ese intimismo, esa relación entre el maestro y el discípulo. Me parece precioso, ¿no? Y que eso, en la versión original, ¿no? Ya te das cuenta de la cantidad de matices que encierra la poderosa, la preciosa, el timbre de voz de Sean Connery, ¿no? Como es así, como le va explicando datos personales, ¿no? Hay esa identificación precisamente para que Atso sea por encima de todo él mismo y no intente ser un mal remedo de Guillermo de Baskerville, una mala copia, ¿no? Desde cuando puede ser un Atso espléndido, un original, ¿no? No debe ser él mismo, y esa humanización, ¿no? Esa confesión
del maestro al discípulo, ¿no? Es algo maravilloso, es decir, es uno de los momentos intimistas más bonitos de la película, ¿no? Y es donde te das cuenta que este hombre lo ha preparado, lo ha interiorizado y te das cuenta el gran actor que era el bardo escocés, un fenómeno, el grandullón escocés, una maravilla de verdad. Por lo tanto, tenemos una novela que merece ser leída y una película que merece ser vista. Y la película no cansa, sino que se puede ver todas las veces que haga falta. Y siempre se encuentra algún matiz, porque eso significa que la producción estuvo cuidada hasta el más mínimo detalle. Se hicieron libros para poder mostrarlos en pantalla, que costaron una barbaridad y fueron difíciles de hacer. Y los decorados y las interpretaciones y, por supuesto, también la música que acompaña, y bastante, porque sin una música espléndida, evidentemente las imágenes quedan un poco cojas. Y por tanto tenemos una producción muy cuidada y que sigue teniendo presencia tantos años después como una producción original y que no pierde con el paso del tiempo. A mí me parece que todo lo contrario, es decir, envejece perfectamente. El paso del tiempo no hace sino que gane valor, su peso específico en el género donde está situada, al que pertenece por derecho propio, es decir, porque es una producción magnífica en todos los aspectos. Salió todo mejor que bien. Evidentemente, yo no he visto ningún reportaje, tengo también que decirlo abiertamente, no he visto ningún reportaje sobre cómo se rodó un making of, no lo he visto. Cómo se rodó la película, no puedo, no he disfrutado de algo así, de ningún documental hasta la fecha, pero voy a buscar información, porque es algo que para mí es una de esas películas recurrentes que de vez en cuando me gusta, no solo porque me encanta Sean Connery desde la tierna infancia, sino porque me gusta mucho Umberto Eco y me gusta mucho Jean-Jacques Annaud. Es decir, la música que decías de James Horner, que no es precisamente uno de mis compositores favoritos, creo que es magnífica. Que para descanse James Horner. Se fue demasiado joven, demasiado se ha perdido con él. Y yo quiero hacerle este pequeño recuerdo, este pequeño homenaje, ¿no? Porque tiene partituras realmente muy buenas también. Y esta es una de ellas, esta es magnífica, contribuye a la ambientación de una forma. El papel del compositor aquí es clave para introducir al espectador en el misterio, ¿no? en ese halo. Yo creo que es también una constante en las películas de Jean-Jacques Annaud, porque incluso Quest for Fire, que aquí se traduce en España por En busca del fuego, pues la música de Philippe Sard es maravillosa, es preciosa, ¿no? Y también posteriormente en la película del oso, Philippe Sard pondrá música propia y usará piezas clásicas maravillosas, muy reconocibles, y las arreglará, las introducirá para ilustrar la historia, ¿no? Es un director que siempre agrada y siempre sorprende, porque tiene elegancia y delicadeza. En suma, me gusta el cine de Jean-Jacques Annaud, sea Enemigo a las puertas, o sea, donde colaborará una vez más con James Horner. Me gusta Jean-Jacques Annaud, la verdad es que tiene la virtud de retratar las cosas de una forma con la que conecto plenamente. Como simple anécdota, como hay muchas, pero una simple, se fueron a este lugar a rodar porque en teoría iba a haber nieve, en un lugar escarpado y montañoso, pero justamente en ese momento no la hubo y se la tuvieron que inventar. Superar las dificultades también es parte de la trama y se pudo ver también en la propia producción de la película. Y creo que es curioso todo lo que rodea a la producción, ¿no? Me parece prodigioso, ¿no? Es decir, cómo en un momento determinado los profesionales hacen acopio de una cantidad despliegan un arsenal de recursos, y si no hay nieve la crean, la inventan. Es algo que
que me sigue pareciendo prodigioso, ¿no? Es decir, propio de estos conejos que salen de la chistera de un mago, ¿no? Es decir, no deja de sorprenderme la capacidad que tienen los seres humanos para superar las dificultades, ¿no? Y que eso entronca directamente con el leitmotiv de la película, ¿no? Cómo se puede superar una cadena de dificultades que se van encontrando Atzo de Melk y su maestro Guillermo de Baskerville cuando entran en la abadía, ¿no? Es decir, toda la cantidad de vilezas, dificultades, engaños. Es decir, evidentemente hay una dicotomía entre la razón como ente lógico y los hechos en sí, ¿no? Lo que ellos se encuentran, ¿no? Cómo tienen que, evidentemente, sortear incluso las dificultades planteadas por la Santa Inquisición, que aparece personificada por ese antagonista que ya tuvo otro encuentro en otro tiempo, en otro lugar, un desencuentro con Guillermo de Baskerville, ¿no? Todo esto, es decir, cómo esas apreciaciones que no quería dejarme en el tintero, porque es algo muy importante, ¿no? Cómo la sabiduría de Guillermo le dice, bueno, es que yo puedo estar de acuerdo con la filosofía de los dulcinistas, con repartir la riqueza, pero no puedo estar de acuerdo con asesinar a los ricos. Es el mensaje, ¿no? O sea, son determinadas cosas que son, yo creo, muy sutiles, pero que están ahí, ¿no? Es decir, siempre se redescubre constantemente algo cuando disfrutas, cuando paladeas como una buena comida, como cuando degustas manjares o cuando estás disfrutando con un buen vino, ¿no? Es algo que redescubres constantemente. Y también hay que decir que la película fue tal éxito en Europa que, entre otras cosas, se llevó una playa de premios. Connery se llevó el BAFTA al mejor actor, entre otras cosas. O sea que en el año 86, o sea, son cosas magníficas. Es decir, se premió la fotografía, el guión. O sea, es decir, hay una mezcla de estilos en la película, pero que es armoniosa. No es, digamos, un collage precipitado, ridículo, que al final consigue no un producto de calidad, sino un subproducto. No, todo lo contrario, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, es precioso o sea, visualmente tiene muchísima fuerza, ¿no? Luego el contraste del juego con la luz, que es importante en la película, la iluminación, ¿no? Para luz, tinieblas. Entonces, o sea, está cargada de simbolismo. Es decir, porque alusiones a vías iniciáticas. Y evidentemente eso nos lleva a hablar de muchísimas cuestiones, no solo teológicas, morales, filosóficas, sino políticas, sociales, etcétera. Y la película tiene un metraje limitado, pero yo creo que toca muy bien los asuntos. El camino que nos plantea es armonioso y de ninguna manera el espectador queda aturdido, apabullado, sino precisamente el ritmo es como una buena dirección orquestal, es magnífico. Yo creo que es lo que hace que un director sea un artesano. Y a mí me parece que este hombre tiene maneras de artesano, el señor Anot, Jean-Jacques Anot. Me parece que apunta maneras de, si no las tiene, al menos digamos, de natural, su persona. En esta película yo creo que estaba en estado de gracia, lo entendió todo perfectamente. Ciertamente has mencionado el tema de los dulcinistas y que evidentemente cualquier persona sensata dirá que no a matar a los ricos o matar directamente a las personas. Eso nos llevaría a Maquiavelo y a aquello de los fines y los medios, aunque la gente suele equivocarse y eso de que el fin justifica los medios en realidad es un resumen de una copia de Napoleón que lo escribió a puño y letra suyo, pero bueno, hizo un buen resumen de lo que para mí la mejor versión posible del Príncipe de Maquiavelo debe incluir los comentarios de Napoleón Bonaparte. Y que ciertamente yo creo que más o menos lo podemos dejar aquí porque sería
abrir melones distintos. Por ejemplo, ahora que hay una película de Napoleón encima de la mesa de Ridley Scott, y por lo tanto podemos dejar al maestro Berengario haciendo sus cosas de maestro y saludarles un poco a lo lejos como si fuera nuestro Innisfree particular, esta abadía en el norte de Italia. Me parece una evocación preciosa, ¿no? Terminar con una cita de la verde Irlanda. Y si me permite, quería citar porque la película fue un éxito, ha marcado a generaciones, a veteranos, noveles. O sea, es una película muy transgeneracional, maravillosa. Se llevó 2 premios BAFTA, mejor actor, Sean Connery, el maquillaje, en 1987, los premios César, en Francia, mejor película extranjera del año 86, premios David de Donatello, 5 premios, incluyendo mejor fotografía del año 86, y 3 premios del cine alemán, incluyendo, por supuesto, mejor actor para nuestro admirado grandullón escocés, Sean Connery, que estás en los cielos. Pues loado seas, Sean Connery, por siempre. Muy agradecido de haber tenido este conversatorio contigo sobre El nombre de la rosa. Un verdadero placer, un honor, Juan Carlos, y puedes contar conmigo para ocasiones posteriores y venideras. Un placer, un saludo a todos y todas y a disposición. Y sobre todo, no dejemos, cuando nos apetezca, cuando tengamos ganas, de disfrutar de la novela de Umberto Eco y de la película de la adaptación cinematográfica de Jean-Jacques Annaud del nombre de la rosa, de esa rosa preciosa, maravillosa, simbolizada en el día de Sant Jordi, de San Jorge, a nivel mundial y sobre todo en Cataluña, en Barcelona, en España.